Tenemos una especie de nubarrón, Leo, Marcela, queridos televidentes, en relación a un tema. Tenemos la semana pasada el tema de César El abusador. Peralta, que tiene un mote de César el abusador. Y más reciente, un hecho bochornoso que ha impactado a toda la sociedad dominicana, que es el feminicidio, el asesinato de una joven abogada de San Pedro de Macorís, de nombre Anibel González. Lo más penoso dentro de toda la gravedad ha sido la negligencia con la que las autoridades del Ministerio Público manejaron este tema. Nadie se ha concentrado, aparte de esa negligencia, en la decisión del juez también que dictó la sentencia. Vamos a aprovechar, si es posible, la presencia de un técnico muy reputado, quizás uno de los mejores abogados del país, uno de los más completos abogados del país, que tendremos en breves momentos en nuestros estudios para entrevistarlo con respecto a este tema. Las palabras claves a los televidentes son feminicidio, intento de asesinato primero, la tentativa de asesinato que se castiga como el crimen mismo, acuerdo o procedimiento penal abreviado, ¿verdad, Leo? La libertad de esa persona. Otra clave es la firma o no de la víctima de dicho acuerdo, el informe rendido por una fiscal que no estuvo de acuerdo con postular para defender ese procedimiento penal abreviado, y finalmente el asesinato de esa abogada. Esas son las palabras claves. Digo que estas son las palabras claves porque, si no me equivoco, ¿cuál es el artículo, Leo, del Código Procesal Penal? Yo para los números de los artículos no soy muy bueno. 368 del procedimiento penal abreviado. Bueno, 13 y 3 en adelante. 13 y 3. Para una persona, un imputado, con el Ministerio Público llegar a este tipo de acuerdo, de llevar un procedimiento mediante el cual esta persona admite la culpa, acepta la responsabilidad por los hechos cometidos, se negocia una pena y unas condiciones para el cumplimiento de esa pena. Esa posibilidad de acuerdo tiene una serie de límites. El primer límite que lo hace inadmisible es que solamente es aplicable para delitos cuya pena máxima, y eso es importante que escuchen esta palabra, óyeme Marcela, cuya pena máxima sea 5 años. En el caso del asesinato, la pena máxima creo que subió a 40 años, ¿verdad? No, a 30 años, 30 años. 30 años de prisión. En el caso de homicidio, es de 3 a 20, ¿verdad, Leo? Así es. De 3 a 20. Usted dirá, bueno, pero si es de 3 a 20... ¿Y cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato? El asesinato tiene que ver con la premeditación, alevosía y planificación. Que eso fue lo que tendrían que haberlo caraturado la primera vez, porque él tipificado, la esperó en la escalera con un cuchillo que llevó Bien, de fuera de su casa. Pero vamos a dejarlo en homicidio, que para los que voy a comentar exactamente lo mismo. Okay. Homicidio es de 3 a 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad de las circunstancias agravantes. Ahora bien, ¿qué dice la disposición del Código Procesal Penal? Que este procedimiento solamente es posible, óyeme bien Marcela, cuando la pena máxima posible sea menor de 5 años. Pero la pena máxima posible en homicidio es 20 años, es de 3 a 20 años. ¿Cuál es la máxima? De 3 a 20 años. Okay. 20 años. Ajá. Por ende, ese acuerdo
esa posibilidad de procedimiento penal abreviado no existía, era inadmisible, absolutamente inadmisible. Ahora, eso solamente lo sabe Fidel Pichardo, un abogado en ejercicio. No, eso lo sabe el Ministerio Público de San Pedro de Macorís. Pero además del Ministerio Público de San Pedro de Macorís, lo sabe el juez. Porque aunque existe un principio de justicia rogada, o sea que el juez está atado al pedimento de las partes, el juez lo primero que debe analizar es la admisibilidad o no del acuerdo que le está proponiendo una de las partes, o en este caso el Ministerio Público. Por lo que, independientemente de que el Ministerio Público violó la normativa procesal penal al suscribir un acuerdo para un procedimiento penal abreviado, cuando la pena a imponer en el caso de tentativa de homicidio, que es igual que el homicidio mismo, la máxima es de 20 años, a pesar de haber prevaricado proponiendo un acuerdo inadmisible, también el juez que dictó la sentencia debió haber dicho: un momento, Ministerio Público, buscar el artículo. Leo, ayúdame a buscar el artículo específico, por favor. El 3, ve a ver el específico de la admisibilidad. Permítemelo, por favor, si eres tan amable. Se lo voy a leer. El artículo 363. En cualquier momento previo a que se ordene la apertura a juicio, el Ministerio Público puede proponer la aplicación del juicio penal abreviado. Cuando concurren, ¿cuándo puede pasar eso, Marcela? ¿Cuándo puede pasar eso, televidentes? Cuando concurren las siguientes circunstancias. Oiga, ¿cuál es la primera circunstancia de tres condiciones indispensables? La primera, cuando se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima, igual o inferior a 5 años. El homicidio, si tiene de 3 a 20, la pena máxima dentro de ese rango es 20, no menos de 5. Entonces ese acuerdo era inadmisible. Pero repito, no solamente lo tenía que saber el Ministerio Público, que al juez que se le propuso ese acuerdo solamente tenía que sacar su vetusto Código Procesal Penal que tiene encima del estrado, lleno de polvo, doblado, subrayado. Tiene la tapa de atrás rota. En el caso de ese juez, el Código Procesal Penal que él tiene la tapa de atrás rota. Las hojas están ya amarillas. Las huellas de ese juez están en todo ese texto. Quiere decir que se lo sabe bien sobre todo ese artículo. Cuando ese juez leyó ese acuerdo y vio que se trataba de una tentativa de homicidio con pena máxima, debió haber dicho al Ministerio Público: eso es inadmisible. Que es una arista que no se está tratando en los medios de comunicación, porque es una arista técnica. Es que estamos criticando al Ministerio Público. Estamos alabando a una Ministerio Público y criticando a otra. A una que es la titular, que es la responsable de San Pedro de Macorís, que suscribió ese acuerdo, ordenó la suscripción de ese acuerdo, que le dijo a una fiscal de nombre, la que se opuso, Luz Aura Almonte Pérez, a la magistrada Luz Aura Almonte Pérez, cuyo nombre tenemos que recordar, le dijo: ve, sube estrados y propone ese acuerdo. Y cuando ella llega a estrado y lee, dice: no, pero este acuerdo es inadmisible, a mí me está sorprendiendo mi buena fe, y baja de estrados. Y le dice a la titular: no, pero si usted quiere leerlo, usted vaya. A la jefa.
Y la jefa va y dice, no, yo voy. Y lo propone. Dice, pero está mal de esa fiscal. Pero está mal del juez, porque el juez es el sedazo legal. Las partes pueden proponer locuras. Los abogados proponemos de todo. Los fiscales, que son una parte en el proceso, hacen propuestas. Pero quien tiene que estar en el fiel de la balanza para pasar por toda esa propuesta, por el sedazo de la normativa procesal penal, es el juez. Que no debió admitir porque el Código Procesal Penal no lo admite, y donde la ley no manda, el juez no puede disponer. Ese es el principio de legalidad. Marcela, ¿sabe lo que es el principio de legalidad en materia penal? Quiere decir que los jueces están atados a lo que dispone la ley, no pueden disponer más allá de la ley. Bueno. Y en materia penal, la interpretación es estricta. Usted tiene que aplicar exactamente lo que dice la letra de la ley. No puede variarla. Porque la normativa procesal penal es de orden público. Y las disposiciones de orden público no se interpretan. Entonces, hay que investigar a la fiscal de San Pedro de Macorís titular. Tenemos que respaldar la actitud responsable, apegada a la norma, la actitud valiente de la magistrada adjunta. Quiero repetir el nombre, Leo, perdón. Aura. Luz Aura Almonte Luz Pérez. Aura Almonte, que no se nos olvide ese nombre, porque ese Ministerio Público actuó con valentía y responsabilidad, poniendo por encima la norma, por encima esa norma de la orden que le dio su superior. Personas así es que necesitamos en el país. Cuando un jefe policial da una orden ilegal a un subalterno, no la cumpla. Cuando un procurador general da una orden ilegal a un subalterno, no la cumpla. Cuando una fiscal titular le dé una orden ilegal a una ayudante, una fiscal adjunta, como es el caso de la especie, bien que no lo cumpliera. Y que hiciera un informe a sus superiores, al Procurador General de la República, al magistrado, no sé si es Quesada, es el director de persecución, Sí. a Bolívar Sánchez, al procurador de la Corte, a todos sus jefes, le hizo un informe objetando ese acuerdo. En febrero, y nadie hizo nada. Usted dirá, bueno, pero es un caso excepcional. No, señores, eso pasa con mucha frecuencia. Es que el individuo es tan simpático en San Pedro de Macorís, dueño de una mueblería, es tan simpático. Se portó tan bien durante su prisión. Yo tengo ya el audio que les Sí. hice el comentario, para cuando ustedes lo quieran. Bien, se portó tan bien en su prisión. Es un individuo tan altruista en San Pedro de Macorís que merecía ese tratamiento especial. No es así. ¿Usted sabe lo único que tenía ese señor? Aparte de ser una bestia, un criminal, lo único que tenía era dinero. Y por ahí es que tienen que investigar. Porque la única diferencia entre él, esa persona, y otras muchas que cometen ese mismo tipo penal, era que tenía dinero. Yo no estoy diciendo que repartió dinero, pero es la única diferencia que hay. Halen por ahí y aprovechemos este proceso para dar un ejemplo. No solamente los ministerios públicos que llegan a acuerdos que provocan la muerte de un ser humano valioso, porque ese asesinato de esa abogada fue realizado por una asociación, por una multitud compuesta por el Ministerio Público de San Pedro de Macorís
y todos sus superiores fueron los autores intelectuales de sacar ese criminal de la cárcel. Y él fue solamente el autor material. Los autores intelectuales de ese asesinato fueron todos los que recibieron el informe de la fiscal adjunta. Desde el procurador general, procurador de la Corte y la fiscal titular de San Pedro de Macorís. Todas esas personas se asociaron porque miraron para otro lado. ¿Y ustedes saben quién más? El juez que admitió un acuerdo que era evidente y groseramente inadmisible. Ese juez también está en esa asociación de personas, autores intelectuales de este asesinato. Ese delincuente, esa bestia, solamente fue el autor material. Todos los demás fueron autores intelectuales, porque le proporcionaron, y cómplices, porque le proporcionaron el medio que fue la libertad para él ocasionar ese asesinato. Ustedes saben perfectamente que en este programa nosotros no tapamos absolutamente nada y nos expresamos exactamente en la forma en que pensamos. Porque no podemos hacerlo de otra manera, sin pasar por irresponsables. En este programa tenemos ese deber y lo estamos tratando de cumplir fielmente. Eso es una aberración. Todos los demás, Marcela, el audio, el informe a la Procuraduría General de la República que está circulando. Señores, uno de los medios de comunicación reseña que la fiscal adjunta que actuó con valentía y responsabilidad fue trasladada. Más seguro la trasladaron por malcriada, por no acatar las órdenes. Pues no, cuando las órdenes son ilegales no tienen por qué ser acatadas. Si esa fiscal adjunta no hubiera rendido ese informe por escrito, acata la orden, se obtiene la libertad de este criminal, de esta bestia, ocurre este asesinato, todo el mundo estuviera señalando a esa fiscal adjunta. Y la que le dio la orden de subir estrado estuviera diciendo que no sabía de eso. Igual que la del Departamento de Protección de la Mujer de San Pedro de Macorís. Igual que la directora nacional de violencia de género. Estuvieran imputando a esa fiscal adjunta por haber recibido una orden y quizás se hubieran atrevido a decir que ni siquiera la orden le habían dado. Entonces hay que investigar hasta las últimas consecuencias de ese proceso y procesar no solamente a los ministerios públicos participantes y a todo el que le puso la mano a ese informe, sino también investigar al juez que admitió un acuerdo de un procedimiento penal abreviado inadmisible de acuerdo a la normativa procesal penal en su artículo 363.1. Eso lo sabe un estudiante. Ese es el ABC del derecho. Por ahí se comienza a estudiar derecho. Más ese magistrado y esa fiscal de San Pedro de Macorís que tiene unos códigos manoseados de tanto uso. Es una pena y una vergüenza para esta sociedad que haya ocurrido este hecho. Que sea investigado y que sean sancionados. Desde este programa vamos a darle seguimiento ya no al hecho horroroso de la muerte de un ser humano valioso, sino a la sanción a aquellos que son los responsables, los autores intelectuales de ese asesinato. Porque ya el autor material se quitó la vida, porque aparte de asesino era un cobarde.